Violeta Reaño y esto es Debate y Diálogo. Perú es uno de los países con los más altos índices de violaciones sexuales de toda Latinoamérica. ¿Usted cree que se debe aplicar la pena de muerte en los casos de violación para los menores de edad? Respóndanos por favor a @DID7.3 con el hashtag Debate y Diálogo. Bienvenidos. Yo sí estaría de acuerdo. Sí, ¿por qué estarías de acuerdo? Porque al menos así serviría de ejemplo para las demás personas y que no lo hagan. Se deberían de dar. ¿Estás de acuerdo? Sí, completamente, porque es no es nada lógico que hagan algo y sin sufrir nada, o sea, ninguna pena. Bueno, en otros países creo que esa ley son aplicadas. Esa ley podría ser buena para acá, para el país. Sería bueno. Bueno, está bien, me parece una buena idea que establezcan esa ley, ¿no? Bueno, me parece que sí, debería establecerse. ¿Por qué? Porque creo que, bueno, estos tiempos en que tantos casos hay y no se ve una mejora, una disminución o algo drástico, yo creo que sería un buen motivo para frenar. Yo estaría en contra, pero de todas maneras creo que la ley tendría que ser más estricta para que no sigan sucediendo este tipo de casos. Pena de muerte no, sino que una sanción drástica. Debe aplicarse la pena de muerte en el caso de violación de menores de edad. Soy Violeta Reaño, bienvenidos a Debate y Diálogo. El día de hoy tenemos a Johnny Lescano, congresista de la República, para conversar sobre este tema. ¿Cómo está? Bienvenido. Buenas tardes, un saludo para todos. ¿Es viable la aplicación de la pena de muerte en nuestro país para diversos casos que no sean los que ya conocemos? Porque hay dos casos específicos en el que nuestro país sí puede aplicar la pena de muerte. Por favor, explíquenos. A ver, nosotros tenemos suscrito un pacto internacional por el cual cuando se deja sin efecto este tipo de penas, como es la pena de muerte, ya no se puede retomar, salvo que uno se retire del pacto de Costa Rica. De tal manera que el primer requisito para sancionar a los violadores de menores con pena de muerte sería retirarnos del pacto de Costa Rica, ¿no? Que sería una decisión muy importante para el país. Algunos la apoyan, algunos no la consideran conveniente, puesto que indican que ahí el Perú se pondría en una situación muy delicada respecto a la protección de los derechos humanos. Pero yo digo, ¿y quién protege los derechos humanos de un niño de 5, 4, de 8, de 10 o de 12 años que ha sido víctima de una violación por parte de un depravado? Entonces, esta es una decisión que se va discutiendo en el Perú y lo primero que hay que determinar es que si es que nos retiramos o no del Pacto de Costa Rica para efectos de reimplantar el delito o la pena de muerte para los delitos, por ejemplo, de violación. En estos momentos, el caso de traición a la patria está penado con pena de muerte, ¿no? Traición a la patria y también cuando nuestro país se encuentra en estado de guerra. Son los únicos casos. Claro, en traición de la patria en caso de guerra. Son traición a la patria. Traición a la patria y que el país se encuentre en estado de guerra. Esos dos externa. requisitos deben existir. Exacto. Y digamos que estemos en guerra con Ecuador, o con Brasil, o con Chile, o con Bolivia, y hay una traición contra el Perú, a ese señor se le puede condenar a muerte. Pero no es el caso en estos momentos, pues ese artículo está casi totalmente inaplicado por las circunstancias ya de paz que vivimos con nuestros vecinos y que ya la situación de la guerra un poco que ha sido desfasada. Pero, repito, para establecer esta pena, que es una pena drástica, para los demás delitos, caso de los violadores de niños, obviamente hay que retirarse del Pacto de Costa Rica y esto conlleva a una decisión pues que hasta ahora se discute, pero el Perú todavía no ha decidido absolutamente nada. Mientras tanto, se tiene que aplicar la actual pena, que es la pena de internamiento perpetuo, cadena perpetua, a los violadores. Claro, usted ha mencionado el Pacto de San José de Costa Rica y el Estado peruano tendría que denunciar la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Es decir, retirarse en eso, ¿no? Retirarse, dejar sin efecto, retirarse de este pacto para tomar las decisiones sobre estas penas, penas drásticas que ya el Perú ha dejado, pero tendría que retomarlas. Uno de los grandes cuestionamientos es si
si la legislación, por ejemplo, si se cometiera un error al momento de juzgar a una persona por estos casos específicos, no habría marcha atrás. Y eso es un poco la problemática que existe, ¿verdad? Pero es luego... uno de los reparos que dicen, mire, si condenamos a muerte a una persona y ya cometió un error el tribunal, ya no hay cómo resarcir ese error. Mientras con las demás penas sí se puede resarcir, ¿cierto? Si se condena a una persona a cadena perpetua y después se sabe que él no ha sido el violador, se puede rectificar esa pena. Pero en caso de muerte, cuando lo mataron al delincuente ya o al supuesto delincuente, ya no habría cómo reparar esa pena, se habría matado a una persona indebidamente. Pero yo creo que hasta los años 70 sí se aplicaba la pena de muerte. Claro, sí hubieron casos había incluso una película sobre esto del monstruo de Armendáriz, ¿no? Que lo sentenciaron a pena de muerte. Y todavía no estaban seguros los jueces de su inocencia. Algunos decían pues que era inocente o culpabilidad. Por eso uno de los inconvenientes para aplicar la pena de muerte es esa, ¿no? Es decir, que debe haber la certeza ya indubitable de que esa persona a quien hay que sentenciarlo a pena de muerte sea verdaderamente el autor del delito. Pero a veces casos, en la justicia peruana pues hay crasos errores, hay errores graves. Luego vemos casos, por ejemplo, que nos impactan, como el de hace unos días de una pequeña de 7 años en San Juan del Lurigancho que ha sido violada por varias personas, según los médicos legistas, y que una señora encontró cerca de un tanque de agua, esto en la zona Huáscar de San Juan del Lurigancho. La niña estaba jugando cerca a un puesto de discos, la venta de discos, sus padres vendían discos, y luego pues una señora ha escuchado los gritos, llantos, se ha acercado y ha encontrado a la pequeña en estado de shock, una niña de 7 años. ¿Qué podemos esperar del futuro de esa niña, ¿no? Los traumas que le va a generar. Exactamente, en el futuro. Es una víctima que capaz ya no se va a poder reponer por el trauma que le ha generado esa violación tan drástica, tan repudiable, ¿no? Entonces, en ese caso, obviamente hay países que en estos momentos aplican la pena de muerte, porque esa persona no ha tenido en consideración los derechos de una niña indefensa. Ahora, los ponen a la cárcel, los encarcelan a estos señores, pero no se resocializan, no se rectifican, porque las cárceles son escuelas del delito. Ahí planifican los atracos, planifican los secuestros y todo lo demás. Entonces, dice algunos, con esa lógica, en algunos países dicen, a estos señores por ese delito grave hay que cortar por lo más drástico, darles pena de muerte, ¿no es cierto? Y además por el hecho chocante, ¿no?, de haber vulnerado la parte más íntima de niños indefensos. Incluso los que son autores corrientemente de este tipo de delitos de violación de niños son los parientes. Sí, los parientes más cercanos, según las investigaciones. El tío, el hermano, y eso también es repudiable, ¿no? Eso tiene que ser castigado drásticamente, y al parecer la pena de cadena perpetua es insuficiente, ¿no? No ha detenido en estos momentos la incidencia del delito de violación que casi todos los días se ve y malogran, como tú has dicho, vidas, ¿no? Y cuando una persona viola a un niño, a un pequeño, un menor de edad, ya tenga 10 años, 3 años o meses, porque también sabemos de casos de niños de 7 meses, sí, pues por ejemplo, ya... que sucedió también aquí en nuestro país, que tuvieron que hacerle una operación de reconstrucción del aparato genital. Nosotros nos quedamos con la pregunta, ¿cuál sería la solución? Porque yo no estoy segura, no sé cuál es su opinión de si se reduce la criminalidad por aplicar la pena de muerte. No, las estadísticas establecen que no reducen las penas drásticas la criminalidad, es decir, no sirven como ejemplo para que los demás posibles delincuentes o posibles personas que pretendan cometer el delito dejen de hacerlo. O sea, van a seguir violando, al parecer no sirve para evitar futuros delitos, según las estadísticas, ¿eh? Porque han ido agravando las penas en algunos delitos, pero los delincuentes siguen cometiendo delitos. Que hay gente que es inadaptada o que no ha sido criada bien o que no tiene bien claros sus valores. ¿Tiene que ver con valores? ¿Tiene que ver con algún tema psiquiátrico? En algunos casos pues psiquiátrico, o gente que ha vivido en las calles, que no ha tenido formación de los papás, de las mamás, y por eso algunos dicen que parte de la responsabilidad de los delitos es el Estado, que no ha construido sociedades buenas, familias fuertes, que no ha dado buena educación, y resultado de eso es pues los delincuentes, ¿no? Y por eso parte es responsabilidad del delincuente y parte es responsabilidad del Estado, que no se ha dado buenas condiciones de vida a las familias, y por lo tanto el resultado es ese. Entonces, por esa razón también algunos dicen pues que estas penas, de agravar las penas,
no sirven de mucho. La gente va a seguir delinquiendo, va a seguir cometiendo delitos graves. Lo importante es evitar cómo esta gente deja de cometer el delito, prevenir el delito, porque como tú bien dices, ya se hace daño y así lo mates a esa gente ya ha destruido una vida. Entonces la situación es ver cómo se evita el delito, qué medidas se toman para que los delincuentes no delincan, o tener mejores ciudadanos bien formados para que en el futuro puedan obrar correctamente y no realizar estos actos antisociales. ¿Qué hay de la cadena perpetua? En un momento nosotros vamos a leer también los tweets que nos están enviando, nos están escribiendo en las redes sociales, los que nos ven, los que ven Debate y Diálogo de lunes a viernes, pero antes quisiera saber de la cadena perpetua, ¿qué opina usted? ¿Sería también interesante aplicar Bueno, ya se esta aplica en el sanción? Perú, ya se está aplicando en el Perú, es decir, delitos graves, en el caso de secuestros graves o violaciones de esta naturaleza para niños, o a veces los violan y los matan, que es una situación ya horrorosa. En estos momentos se está aplicando la cadena perpetua. Pero como verán, siguen las violaciones, Pero la siguen cadena los perpetua... delitos. Han matado ahora, hace 2 semanas, 5 policías. Fíjate, al parecer las medidas que se están dando no son pues suficientes, Pero la ¿no? cadena perpetua no es una sanción específica para las personas que violan a niños. Hay otro tipo de delitos también que son sancionados con cadena perpetua, ¿no? De otros delitos. Pero yo creo que para efectos de los niños, violación de niños, sí hay cadena perpetua. Y consecuentemente, repito, al parecer es insuficiente. Y por eso, si habría las condiciones para reimplantar la pena de muerte, se hubiera reimplantado. Lo que pasa es que estamos sujetos a un pacto internacional y para reimplantar la pena de muerte tendríamos que retirarnos o denunciar. Eso quiere decir retirarse del pacto internacional que no se ha suscrito. Quiere decir que es de alguna manera inviable. En estos momentos sí, no podríamos, digamos, modificar en el Congreso mañana con una ley, decir, señora, a los violadores de niños se les aplica pena de muerte porque tenemos un problema internacional de haber suscrito un pacto. Entonces lo primero es que retirarse del pacto en esa materia y reimplantar la pena de muerte. Pero eso tendrá que ser decisión ya del Ejecutivo, de los gobiernos. Es voluntad política de los gobiernos hacer eso, ¿no? Y eso habría que evaluarlo, ¿no? Porque yo pienso que en el Perú uno de los problemas grandes que tenemos es la inseguridad ciudadana, y dentro de esta inseguridad ciudadana pues los delitos que se cometen de esta naturaleza y que afectan a los más niños, pues a los más chiquitos, a los más indefensos, que creo que hay que cuidarlos. ¿Y personalmente usted estaría de acuerdo con la pena de muerte en estos casos? Mira, yo soy cristiano, tengo sentimientos encontrados, pero viendo la situación legal de mi país y se tiene que ayudar y se puede ayudar un poco, y ante estos hechos atroces que vemos de violación de niños o de niñas o de jóvenes, a veces indefensos o enfermos, a veces enfermos, hay que establecer las penas, ¿no? Hay que imponer penas, incluso pues estas penas que son absolutamente radicales, que es la pena de muerte. Claro, usted ha mencionado el tema religioso. La Iglesia Católica defiende la vida del ser humano y precisamente han declarado, el sumo pontífice, Papa Francisco, declaró sobre la pena de muerte, la consideró inconcebible, mencionó su posición también sobre la cadena perpetua, la calidad de vida en las prisiones, y también de alguna manera esto influencia en la legislación de distintos países que tienen una tendencia hacia la religión católica. ¿Usted cree? Claro que sí, es que no hay otra forma. El que comete un delito hay que sancionarlo, no podemos premiarlo, no podemos introducir elementos religiosos, ¿no? Tenemos que introducir elementos legales, elementos que puedan, digamos, responder ante la realidad de un país. Y consecuentemente yo pienso que claro, es inconcebible dar pena de muerte a una persona, pero es inconcebible también que a un niño lo sometan a un acto tan repudiable como una violación, ¿no? Eso también es repudiable. Entonces tenemos que sopesar, ¿no es cierto? Tenemos que ir viendo qué cosa hay que hacer en una situación de esta naturaleza. Yo realmente, viendo la situación de nuestro país, y si se puede ayudar un poco con una medida de esta naturaleza, yo la reimplantaría. Pero tenemos, como te digo, la situación del Pacto de Costa Rica que no nos permite realizar una reforma legal en el sentido que todo el pueblo mayoritariamente lo está pidiendo, reimplantar la pena de muerte para este delito de violación contra menores de edad. Ahora, ¿existe apoyo psiquiátrico y psicológico para las personas que cometen este tipo de delitos en las cárceles? Yo no creo, ¿no? La cárcel, cuando uno entra, es un lugar donde no se puede vivir, se vive en situaciones límites. Están las ratas, la suciedad, no tiene servicios básicos, las enfermedades.
las cárceles no sirven para resocializar, para poder readaptar a las personas, sino que las malogran más o ahí hacen escuelas de los delitos. Yo creo que eso también hay que ir estudiando cómo se puede rehacer las cárceles, cómo se puede reformular las cárceles para que puedan ser lugares donde derechamente o verdaderamente se pueda recuperar a ese ser humano. No hay apoyo psicológico, la poca ayuda que hay yo creo que es insuficiente. ¿Y se puede recuperar a una persona que abusa de esta manera tan salvaje, sea un adulto, pero en este caso específico estamos hablando de niños, de niños, niñas, ¿no? Y que a veces son parientes, totalmente, destruimos una vida. Y a veces hay algunos casos, exacto, sabemos de algunos casos que salen a la prensa, pero hay algunos casos que están en el anonimato, y hemos visto algunos lugares que ya comienzan a hablar cuando el niño violado, ya es adulto, y comienza a dar testimonio, y al violador nunca se le sanciona. Este tipo de delitos de violación, por ejemplo, no debían prescribir también, porque las víctimas hablan cuando son mayores de edad, y con el tiempo prescribe pues el delito. Entonces esa gente no recibe ninguna sanción porque pasó el tiempo, el niño como está amenazado, como está atemorizado no habla, y recién se animan a hablar cuando son mayores. Entonces yo creo que como se está discutiendo en el Congreso una serie de temas sobre delitos que no debían prescribir, es decir, que no debían quedar sin efecto por el paso del tiempo, yo creo que uno de esos delitos que pudiera ser imprescriptible son los delitos a menores de edad o a personas que son incapaces o que tienen discapacidad, que también la gente de algunos lugares, de algunos albergues, se aprovecha. Entonces yo creo que en ese sentido también puede ir una reforma para poder proteger mejor a la población de este tipo de delitos, ¿no? Pero que la pena de muerte es mayoritariamente aceptada en el Perú, es mayoritariamente aceptada en el Perú. Lo que pasa es que tenemos problemas para poder reinstalarla en la legislación nacional. Bien, nos vamos a una breve pausa, pero regresamos con más en Debate y Diálogo. Según el artículo 140 de la Constitución del Perú de 1993, solo se aplica la pena de muerte por el delito de traición a la patria en caso de que nuestro país se encuentre en guerra. Asimismo, en los últimos años se ha abierto el debate en torno a la pena de muerte de violadores en casos de menores de edad, en donde se mostraron diversas posiciones. Según estadísticas presentadas por el Ministerio de Justicia en el año 2013, el 79% se encuentra a favor y el 21% en contra de esta medida, en donde se indica que si es aceptada esta norma, nos retiraríamos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de San José. En la actualidad, esta pena de muerte en casos de violadores de menores de edad se encuentra en debate y no se ha llegado a un acuerdo. Cada rincón del país, cada hogar donde el bienestar llega, cada empresa que nace, cada empleo que se crea, cada camino que nos une, cada producto que se exporta. Cuando el país crece, allí estamos presentes, porque las leyes que hacen que el Perú esté mejor se dan aquí, en el Congreso de la República, donde nacen las leyes que mueven al Perú.
Seguimos con debate y diálogo. La pregunta que tenemos es, ¿debe aplicarse la pena de muerte para los violadores de menores de edad? Escríbanos a @DID7.3 con el hashtag debate y diálogo. Ya está en el set nuestro siguiente invitado, Julio Rodríguez, él es abogado penalista. Conversábamos con Johnny Lescano acerca de la aplicación de la pena de muerte, pero ¿es posible aplicar la pena de muerte actualmente en nuestro país? A ver, sí, es importante la pregunta porque permite definir dos escenarios. El primer escenario es la viabilidad que en nuestra normatividad pueda aplicarse la pena de muerte. Como está establecida la Constitución el día de hoy, eso no es posible. La pena de muerte en el caso peruano está circunscrita solamente a delitos de traición a la patria en caso de conflicto externo. Por lo tanto, en el resto de delitos... Terrorismo. Así es. Y en el resto de delitos no es posible aplicar pena de muerte. Entonces, sobre esa base, normativamente, el día de hoy, el Perú no puede hacerlo. Pero además viene un segundo plano que es trascendental. El Perú se ha adscrito a una serie de tratados internacionales respecto del cual ha proscrito la pena de muerte. Y por lo tanto, los compromisos internacionales del país tampoco permitirían que el Perú pueda aplicar la pena de muerte a ningún delito. Y ahí viene el último eslabón de la pena de muerte. Somos un país que ha reconocido en la Constitución la primigenia de la vida. Somos un país que ha reconocido adicionalmente nuestra inscripción en un Estado democrático de derecho. Y por lo tanto, ese reconocimiento a nivel internacional en todos los países que tienen nuestra misma familia jurídica, me estoy refiriendo a Europa en esencia, proscriben la pena de muerte. La pena de muerte es básicamente la herencia de una barbarie que la sociedad actual, desde la perspectiva de la evolución, no permite. Nadie tiene el derecho a quitarle la vida al otro. Y en virtud a ello, al reconocimiento de la vida como lo más fundamental que tenemos, es que la pena de muerte no puede ser admitida en un Estado democrático como el nuestro de corte europeo continental. Los países que la admiten en el ámbito occidental, que son los únicos que podríamos de alguna manera verificar en la práctica qué ha venido sucediendo, porque hay países en el oriente que tienen pena de muerte, pero sus estadísticas, su información es muchas veces sesgada, nos queda analizar lo que ha sucedido en los Estados Unidos. Y el nivel de error en Estados Unidos en la aplicación de la pena de muerte ha quedado al descubierto cuando a casos en donde ya se aplicó pena de muerte comenzaron a utilizar las modernas técnicas de investigación sobre la base del ADN y otras cosas, y se determinó que condenaron a una gran cantidad de personas siendo estas inocentes. Estados Unidos, con un sistema judicial altamente tecnificado, con un sistema judicial altamente acreditado, con un nivel de jueces y de investigadores que están en la vanguardia a nivel mundial, se equivocan. Imagínese usted en el Perú. En primer lugar, la Constitución, habría que modificar la Constitución. En segundo lugar, habría que denunciar el pacto de Costa Rica. Correcto. En tercer lugar, no estaríamos seguros de la culpabilidad o de inocencia de la persona a la que se está juzgando como para aplicarle una pena tan drástica, ¿no? La vida o la muerte. Correcto. Los derechos humanos no discriminan a los delincuentes. Sin embargo, hemos citado aquí diversos casos con el señor Lescano sobre violaciones. Hace unos días una pequeña de 7 años fue violada por varias personas. La niña la encontraron en un estado de shock y de su futuro, pues imagínense, necesitará tratamiento psicológico y psiquiátrico de por vida, ¿no? Entonces nos preguntamos, y también le preguntamos a los que nos están viendo, ¿se podría aplicar? Nos gustaría que se aplique. ¿Qué hacemos con estos delincuentes? ¿Necesitan un tratamiento psiquiátrico de por vida? ¿Necesitan ingresar a las cárceles de nuestro país? ¿Cadena perpetua? ¿Qué posibilidades hay? Esa pregunta que usted hace es importante porque también nos remite a lo que sucede en la práctica, las estadísticas. Siempre el tema de la pena de muerte para casos de agresión sexuales a menores de edad están circunscritas a esto que nosotros llamamos coloquialmente la aparición de estos monstruos, violadores en serie, depredadores sexuales en serie, que no tienen ningún tipo de control respecto a este tipo de actos. Sin embargo, esos casos estadísticamente son ínfimos, y yo siempre hago alusión a ello para que se vea por qué a veces se exacerba la opinión pública respecto a estas circunstancias. En el Perú tenemos alrededor, el día de hoy, lamentablemente, de casi 70.000 internos. ¿Qué porcentaje de esos internos representan internos por agresión sexual? No llega al 1%. ¿Qué porcentaje de ese 1% corresponde a agresores sexuales de menores de edad? No llega ni al 0.03%.
¿Qué porcentaje? Porque siguen en las calles, porque no están denunciados, porque muchas veces son del círculo más íntimo de la familia y es difícil decir, mi padre me violó, o mi tío, o mi hermano. Y ahí va al segundo Estamos hablando de niños, además. Ojo, y ahí vamos al segundo nivel, es decir, estamos hablando que el delito de agresión sexual en general es un delito que tiene una enorme cifra oscura. Cifra oscura de criminalidad significa que son delitos que son pocas veces denunciados. Porque este agresor sexual en serie, este depredador sexual, son casos aislados que se presentan en el Perú y en cualquier parte del mundo, con un nivel de recurrencia estadística muy similar. Lo que sucede acá en el Perú, lamentablemente, y eso es lo que en otros lados se ha venido determinando, es que esas agresiones sexuales a las que usted hace alusión también son un denominador común. El agresor sexual tradicional no es el extraño. El agresor sexual está en nuestro entorno. En la familia, ¿no? Vamos a escuchar al señor Johnny Lescano. ¿Cuál es su opinión sobre lo que ha expresado nuestro invitado? A ver, en los casos de los delitos sexuales, en realidad quizás el porcentaje que ingresan a la cárcel es menor, porque a veces la familia no denuncia. A veces el agresor es el padre, el tío, el hermano, son gente del propio entorno familiar y consecuentemente la situación es mucho más grave. O a veces la víctima es una persona, como dijimos, discapacitada. Ahora, nosotros hablamos, y esto pues el debate, ¿no?, que puede darse de los derechos humanos de los agresores, pero los derechos humanos de la gente violada, de esos niños incapaces violados, ¿cómo resarcimos? ¿Cómo se los retornamos? A mí me parece en el Perú, doctor Rodríguez, un poco ya que la pena ha dejado de ser resocializadora, porque en las cárceles no se resocializa, no se recupera el interno. La pena ahora, prácticamente, objetivamente, es una pena retributiva, es decir, usted ha cometido esta sanción o esa vulneración a este derecho, nosotros lo sancionamos de esta manera. Y hay pues casos realmente en que podría, en esa lógica, aplicarse la pena de muerte. Que de los lo que derechos pasa es que hay esos impedimentos de las víctimas. que lo hemos dicho, ¿no? Pero, ojo, no es solo congresistas y el público televidente, no es solo un tema de retribución. ¿Qué significa retribución? La retribución es una vieja práctica del derecho penal. Mal por mal. Eso es. Tú cometes un mal, yo te aplico otro mal. Y la pena es un mal. Y eso lo reconocen uniformemente hoy día muchos autores del derecho penal que se están transparentando respecto a que la asociación es imposible. Pero, ojo, hay detrás de la pena, hay una serie de connotaciones prácticas producto de la realidad que a veces se quieren tapar con los ojos. Un interno ingresa a un penal por agresión sexual de menor y todos sabemos qué le pasa. ¿Qué le pasa? Es agredido sexualmente en el penal. Y no una vez, porque de repente es interno, agredió sexualmente a su víctima una sola vez y en el penal no va a recibir una sola agresión sexual. Va a recibir múltiples agresiones sexuales. ¿Hay retribución? No, no hay retribución. ¿Se da cuenta usted? Por eso es que se abandona la idea de retribución en sentido material, porque yo no puedo hacer una equiparidad. La ley del ojo por ojo, que es la retribución en esencia, es el Estado primitivo, no el Estado democrático de derecho. Si yo quiero evitar que hayan agresores sexuales, no lo voy a solucionar con la pena de muerte. No lo voy a solucionar con la privación de libertad. Porque ese tipo de delitos se soluciona con algo que en aquellos países que han disminuido las cifras de agresores sexuales, que como dijo el congresista, yo voy a ser más enfático, no es que a veces sean del entorno. En el 90% son del entorno. En el 90%, amigos, vecinos, profesores, estudiantes, compañeros, lo que fuese. 90% son del entorno, mucho más. ¿Cómo es que reduzco eso? ¿Y cómo han reducido otros países esa posibilidad? Se llama educación. Si yo no educo, no voy a poder reducir los estándares de criminalidad de cualquier delito. Y eso exige una educación también que en el colegio lamentablemente se ha perdido. Tiene que haber una adecuada educación sexual. Y eso es lo que paulatinamente reduce los estándares de agresión sexual en el entorno. El congresista Johnny Lescano habló o postuló también que no debe prescribir un delito de violación, menos aún hacia menores de edad. Para cerrar el programa, ¿cuál es su posición? Mi posición es bien clara. La prescripción es un derecho, pero no es un derecho humano en sentido abstracto, sino es el derecho que le costó a la humanidad sangre. La Revolución Francesa, con miles de muertos,
le dijo al Estado: tú no tienes derecho a perseguirme indeterminadamente, porque el procesado se defiende de todo el aparato estatal. Por eso es que los delitos prescriben. Si el Estado es incapaz de perseguirme con toda la flota que tiene, fiscalía, policía, jueces, y yo me defiendo de todo ese sistema, es que su incapacidad no me la pueden trasladar a mí declarándolo imprescriptible. Solo es imprescriptible aquel delito de lesa humanidad, porque es todo el Estado el que busca evitar que ese delito sea procesado, investigado y sancionado. Pero en los delitos comunes no puede haber imprescriptibilidad. La ineficiencia del sistema de justicia no se la puede trasladar al ciudadano. Una situación bastante compleja, porque estamos hablando de niños que a lo mejor declaran 20 años después, cuando ya no tienen esa carga emocional, porque cuando ya tienen otra clase de madurez. No, ese es un error, porque, ¿sabe por qué le digo? Porque la pena es tan alta, que ¿sabe usted a cuánto prescribe una agresión sexual de menor? A los 30 años. Si el Estado es incapaz en 30 años de perseguirme, es un fracaso del Estado. En momento de cerrar, vamos a escuchar al congresista Johnny Yo creo Lescano. que, mire, un delito de lesa humanidad es fácilmente detectable, pero un delito de violación que es es más difícil de detectar. Y hablan las víctimas después de 30 o 25 años. Entonces, esos casos habría que desarrollarlos de acuerdo a lo que se está presentando en la realidad. La víctima no habla cuando es niño, sino cuando ya es viejo. Y eso hay que sancionarlo también, y yo creo que ahí llegaría la posibilidad de una imprescriptibilidad, ¿no? Porque la realidad nos está diciendo que los hechos se están presentando de esa manera. Y esa forma como se presentan, habría que encararlos. Bien, muchísimas gracias. Agradecemos entonces a Johnny Lescano, congresista de la República, y a Julio Rodríguez, abogado penalista, por venir, por conversar, por debatir en Debate y Diálogo. Gracias a ustedes por la invitación. Algunos de nuestros seguidores nos han escrito: tenemos que mantener con vida a un delincuente con cadena perpetua con nuestro dinero, mejor es la muerte. Alexander PMR1 nos dice: se escucha radical, pero nadie lo siente hasta que no le pasa. Esto está muy mal, es una pena que también podría ser de cadena perpetua. Sí, 1000 veces, dice JB Plazarte, sí, 1000 veces sí. Y para los ladrones asesinos, también la pena de muerte. Ha surgido de este debate una pregunta: ¿deben prescribir los delitos de violación? ¿Usted qué opina? Muchísimas gracias por acompañarnos. Hemos llegado al final del programa, y recuerde que el debate también es diálogo. Hasta mañana, chao.